queda estudiar, que ya es súper cortito, corresponde a los tipos de funciones que nos podemos encontrar. Ahora, hay muchas más, pero esta clase corresponde a definición de funciones, entonces nos vamos a limitar ahora a los tipos más generales que tenemos de función, ya que las podemos clasificar según, por ejemplo, si es que es continua o descontinua, si es creciente, decreciente o constante. Entonces, tenemos que las podemos clasificar en función de, por ejemplo, si es una función continua o discontinua, que es súper simple. O sea, si yo grafico una función cualquiera y al dibujarla en el plano cartesiano nunca despego el lápiz, significa que es una función continua. ¿Y cuándo es discontinua? Bueno, cuando al dibujarla, yo para seguir dibujando, por decirlo, me pego un salto y no hay una continuidad aquí. Tengo que despegar el lápiz cuando la dibujo. Necesariamente, entonces, este caso es discontinua la función. Ahora bien, ¿qué significa? Que yo haga estos dos puntitos, puntito cerrado y puntito abierto, es similar a lo que vimos cuando nosotros estudiamos inecuaciones. O sea, cuando yo evalúo esta función en f de 2, necesariamente el valor que corresponde es 4. Y que esté abierto significa que no lo incluye. O sea, si hay una pintita, si es un círculo que no está rellenado o pintado por el centro, no incluye el número, a diferencia de cuando está pintado que sí lo incluye. Otra clasificación que no nos va a tomar nada de tiempo en explicar es cuando una función es creciente, decreciente o incluso es constante. Una función creciente es aquella que al aumentar el valor de la variable independiente, también aumenta el de la variable dependiente. O sea, a medida que yo avanzo en x, siempre voy a subir en y. En este intervalo, la función que tenemos gráfica es una función creciente. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumento en la variable independiente, que es la variable x, subo también en la variable dependiente, que es el valor vertical. Y la función decreciente es lo contrario. O sea, a medida que yo avanzo en el eje x o en el eje de las abscisas, yo bajo en el eje de las ordenadas. O sea, voy decreciendo a medida que avanzo a lo largo de la recta numérica horizontal. ¿Cuál corresponde a la función constante? Bueno, a la función que no varía el valor de la variable dependiente a pesar de que yo cambie el valor de la variable independiente. O sea, por ejemplo, esta función sería una función tal que no importa dónde yo esté en el eje horizontal, siempre va a ser una función constante. En ese caso, en general, estas funciones están denotadas como esa manera, donde yo tengo una función f de x, es tal que no importa lo que yo le meta, siempre va a ser c, que c es una constante perteneciente, por ejemplo, a los números reales. En este caso, c es más o menos 2,5. Entonces, esta función, que es la función de color verde, vamos a decir que es la función 2,5. ¿Por qué? Porque independiente de lo que yo le meta, siempre voy a obtener el valor 2,5. Y la científica destacada de esta semana, o de esta clase en realidad, corresponde a Valentina Tereshkova, que Valentina Tereshkova es súper conocida a nivel mundial. Ella nació el 6 de marzo de 1931, ella es rusa, es una ingeniera que se convirtió en la primera astronauta y a la vez la primera civil que voló al espacio. Esto en la mitad de la carrera espacial de la Guerra Fría que tuvieron Estados Unidos contra Rusia, o en verdad la Unión Soviética en esa época. Fue seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotar la nave Vostok 6, lanzada el 16 de junio de 1963. Ella completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días en el espacio extraterrestre. Yo invito a leer su biografía. Es una mujer con mucha garra, una mujer súper interesante y nos recuerda la importancia de tener mujeres en hechos históricos relevantes. Por ejemplo, actualmente se está discutiendo sobre el proyecto Artemisa, que el proyecto Artemisa busca llevar a la mujer a la luna, porque hasta el día de hoy, el año 2020, ninguna mujer ha viajado a la luna, a pesar de que han habido 12 hombres que han pisado la superficie lunar. Y cabe agregar que desde hace más de 48 años que nosotros no visitamos la luna. Eso sería entonces la clase correspondiente al principio de las funciones, a la definición de estas, y estamos viéndonos próximamente para poder seguir estudiando lo que son las funciones. Cuídense mucho y que tengan un buen día.